Adiós, Miki, porque nosotros ya habíamos dicho que íbamos a hacer una reseña sobre una obra que nos parece interesante, que es esta sobre el pensamiento filosófico, humanismo versus alienación. Nos tomó bastante tiempo hacer esto, la verdad. Es el tomo 3, va de Pablo Guadarrama González. ¿Por qué estamos hablando sobre esto? Bueno, es evidente que hemos tenido, antes de hacer este contenido, pláticas con algunos compañeros de filosofía sobre el tema de, incluso desde la perspectiva de la psicología social y psicología en América Latina. Y bueno, muchos, incluso desde la perspectiva de la psicología, se habla de carecer prácticamente de un pensamiento emancipador en América Latina. Noam Chomsky ya hablaba, bueno, y podría decirles, miren, aquí por aquí está, ¿verdad? Aparte de lo que estuvimos trabajando y también del libro. Y bueno, Chomsky habla sobre cómo las élites en América Latina prácticamente rechazan a sus semejantes, en este caso la gente que gobierna, ¿verdad? Y creo que vamos a amplificar el sonido. Bueno, como decíamos anteriormente, y sobre el contenido de hoy, que es sobre este tema del pensamiento filosófico latinoamericano, ¿verdad? Humanismo versus alienación. Y bueno, para hacer esta reseña vamos a hablar de algunas cosas que creo que pueden darle a ustedes luces de lo que nosotros pretendemos y por qué estamos hablando de eso, ¿verdad? Algunas cosas generales sobre la reseña de esto. Vamos a leer literalmente lo que tenemos acá, porque es algo que venimos preparando desde hace meses, la verdad. Ha sido un libro que nos ha llevado a trabajar, ¿no? Efecto de cámara, ¿no? Eso, efecto de cámara. Bueno, lleva meses esto. Bueno, es obvio y pasa normalmente cualquier obra filosófica, realmente, si no sos filósofo, tomando en cuenta eso, te va a llevar bastante tiempo a analizarla. Creo que me llevo unos 6-7 meses en acompañamiento de otras cosas y el contenido que hemos estado dando Radio Miki, que ha estado desde las videos de skate, etc. Bueno, Humanismo versus alienación, tomo 3. El editorial, Fundación Editorial El Perro y la Rana. Pablo Guadarrama González, el autor. Un editorial que esto se publicó en 2008 en Venezuela, Caracas, del Ministerio del Poder Popular. Bueno, estas son cosas que es bueno decirlas previo a las críticas que obviamente tengo de esta obra, ¿va? Y bueno, porque nadie, incluye a Bukele, incluye a un montón de pendejos en América Latina, incluso el mismo Milei, se ha esforzado por analizar las publicaciones en América Latina que valen la pena y paradójicamente, o aunque no nos gusten, siguen siendo algunas de las publicaciones de izquierda, sin tener en cuenta si es comunismo, socialismo o anarquismo, las que dan la cara por el tema de un pensamiento de América Latina, porque definitivamente, si nos vamos a grosso modo y en el sentido común, es evidente que las élites le apuestan a un neoliberalismo, o sea que tienen claro por dónde irse y no hay filosofía o trascendencia de eso. Y tomemos en cuenta la ignorante oligarquía hondureña, que ni un condón usado ha inventado o algún tapón con alguna figurita. Bueno, hay que hacer mención que lo de lo anterior que está al principio del libro no se habla, ni se hable, si de los dos logros, ¿va? E incluso hitos de la influencia del aporte del pensamiento en América Latina. Esto es, por lo menos, es una iniciativa seria y fue de las cosas que realmente, aunque parezca mentira,
no hablemos del socialismo del siglo XXI, porque incluso eso es el argumento del cual se están agarrando, por ejemplo, los libertarios, que son unos revisionistas con ideólogos como Alex Kaiser, que es un imbécil, la verdad puedo decirlo. Cuando hago doblajes de él o hablo de él, un montón de chilenos se enojan, y la verdad es que esa es la imagen que tiene en América Latina, porque aquí vienen a decir pendejadas a Honduras sobre las ciudades modelos, y ahora que quieren implementar eso en Chile, Alex Kaiser dice que no. Ya ven cómo es. Critican muchas cosas, incluso el tema de la tierra, pero al final no son más que revisionistas. Por eso esta obra creo que tiene mucha más seriedad y sustento teórico que la obra de autoayuda de Alex Kaiser, de lo cual hemos publicado, y los que se enojen, pues bueno, ni modo. Bueno, aquí hay varias cosas sobre la obra, va a hablar de la Revolución Cubana, ¿verdad? Y también aquí quiero hacer mención sobre el tema de la educación superior, y me parece importante decir que hasta Harvard ahora las obras intelectuales por el tema de las redes sociales y con la IA, no olvidemos eso, que por eso estamos haciendo esto de manera orgánica. Harvard y su decadencia en Facebook, la creación de contenido americano y de América Latina, por ejemplo, es importante antes de todo porque estamos tratando de darle contexto a esto. Decir que, por ejemplo, Honduras fue una de las primeras embajadas que se quemó en el mundo, y algunas reseñas se pueden empezar en un orden de mayor a menor o viceversa. En este caso, el interés que tengo con esta obra es ligarlo, y rastrear los vínculos, con la hispanidad, un tema en el que me estoy interesando y estudiando de a poco. O sea, miren, la intención que yo tengo con el análisis de esta obra es ligarlo y vincularlo con la hispanidad, que hay cosas interesantes o curiosas sobre la hispanidad por el tema idiomático, cultural. Eso es un tema aparte, solo para que más o menos, si usted es verdaderamente seguidor de Remix, se da cuenta que no todo el tiempo solo decimos pendejadas, algunas veces nos preocupamos por poner este tipo de contenido y que a veces sí nos cuesta tiempo hacerlo. Aquí hay cosas, en la página 31 de esta obra, apartado 5.13. Esto va, por ejemplo, rasgos de la filosofía hispanoamericana o latinoamericana. Ese es el contraste que hago. Preferencia por los temas y problemas más sueltos que sobre los sistemas. Eso es obvio. Por la carencia que tiene el pensador en América Latina, tiene que hacer muchas veces las cosas de manera práctica, y incluso los ensayos científicos terminan no a medio palo, sino casi hasta el inicio. Una mediocridad, falta de recursos, expresiones más libres y bellas tiene sentido, El español es uno de los idiomas más descriptivos, incluso le dicen el idioma de los poetas, El pensamiento, este pensamiento ha sido reactivo frente a las distintas formas de dominación. No es difícil de entender, esa parte. No es solo político también, sino que no solo es pensador, sino político. Es típico en Honduras o en el mundo o en América Latina que muchos de los que son pensadores son políticos también, A diferencia, esto también es un tema entre los pensamientos hispanoamericanos y también de América Latina. Los alemanes y los ingleses sistematizan las ideas y construyen grandes bloques estructurales, Eso, cuando hablas con gente de Austria o lugares así, te dicen que es una de nuestras características, que pareciera que todo lo hacemos improvisado y todo, pero no. Es por eso que estas obras son importantes de analizar, porque es el pensamiento o la filosofía de X y el lugar te dice a vos, o te pone en contexto ciertas prácticas que tal vez no lo vas a entender porque se reflejan a través del inconsciente colectivo. El periodismo filosófico ha sido una nota común en la vida filosófica latinoamericana, y así podemos seguir, por ejemplo, en la página 35, la evolución de las ideas de Leopoldo Sea como antecedente y pilar de la filosofía latinoamericana, de la liberación. Leopoldo Sea, una reconstrucción histórica crítica del pensamiento y la cultura latinoamericana con todas las implicaciones e incidencias que estos elementos tienen en el terreno de la política, la ideología y la economía. Casi todos los pensadores en América Latina tienen pensamiento crítico por lo mismo.
O sea, no hemos tenido hasta cierto punto la capacidad de autodeterminación y autogobierno cuando aún seguimos siendo colonias, y el ejemplo es en dos grandes gobiernos fracasados en América Latina, que son el de Argentina y en el de Honduras en este momento, con Milei y papi fascista o Riafuda. Esto lo vamos a leer literalmente como porque tampoco es tan poquito todo esto, la verdad. ¿Entienden? Bueno, vamos a tratar de ser rápido. Bueno, en esta obra Leopoldo Sea se hace mención bastante. Por ejemplo, lo que dice que América no ha empezado aún su historia universal, ¿va? Y que hemos dependido de la cultura europea, eso es algo que se sube, ¿va? Y eso del tema de copiar filosofías y todo, hace bastante mención, ¿va? Esto es como, por ejemplo, ¿qué le puedo decir sobre lo que habla de Leopoldo Sea? Bueno, lo que yo puedo entender, ¿va? Y lo que entendí, después también obviamente lo traté de contrastar. Bueno, Leopoldo Sea es como un pensador en América Latina que justamente trata o da forma de qué es el hombre y la mujer en América Latina, ¿me entiende? O sea, va más allá de los vestuarios, sino ahí va un tema de psicología. Entonces, es evidente que aún que el hombre sea un visionario y tenga un pensamiento crítico, etcétera, etcétera, si lo basamos desde la psicología social, y si nos ponemos, por eso estamos haciendo esto, en contraste con pensadores actuales como Chomsky, no, si la élite en América Latina es entreguista y materialista de manera estúpida, no va a tener ningún tipo de filosofía. Cualquier sociólogo te lo podría decir, creo, que si la élite de tu país es una mierda, o el grupillo económico que te gobierna es una mierda, entonces no hay tal emancipación. Esto solo es como mención para los que quieran saber de quién es Leopoldo Sea, del cual hay mucho de ahí. Esta obra después luego gira alrededor del marxismo latinoamericano, ¿va? Y muchos hablan que fue una mala copia del marxismo europeo, críticas que han sido prevalentes en todo el aspecto intelectual en América Latina. Por ejemplo, en la psicología es lo mismo, imitamos, etc. Por eso autores como Greenberg y hasta cierto punto Castaneda, que por lo tanto incluso para mí critican a Castaneda por el hecho de haber basado parte de su teoría en las prácticas originarias de Mesoamérica. ¿Verdad? Aquí habla también de los diferentes grados de recepción, ¿va? Respecto al marxismo, y por dónde va uno de los hilos conductores de esta obra, ¿verdad? El positivismo en México y después en decadencia. El positivismo en México destacan tres aspectos importantes en esta obra, en su enfoque metodológico. El primero, el enfoque clasista, que hace sea del positivismo mexicano, independientemente revela los intereses de clase que representa. Muchos de estos autores, a que les voy a decir, y por eso hice mención de esto, indica algo que es permanente, prevalente y constante prácticamente en las oligarquías ignorantes de América Latina, porque la verdad, una oligarquía que es insensible al final, por muchos capitales culturales que tengan, tomando en cuenta incluso la teoría de inteligencia emocional, es inculta. Y habla este punto, indica el carácter oportunista de la burguesía mexicana en su caso, va igual en Honduras con los criollos y luego los árabes, sin olvidar los gringos. Por ejemplo, aquí habla de cosas que yo recuerdo cuando llevaba ciencias políticas. En muchos momentos la burguesía tuvo posturas progresistas en América Latina, incluso previo a la Revolución Francesa, pero luego vemos a dónde fue. Eso lo pueden asociar a muchas cosas, ¿va? El eterno retorno de Nietzsche o la anaciclosis que hablaban los griegos, la deformidad del poder en el tiempo y el espacio. ¿Va? Desde la democracia hasta la tiranía, etcétera, ¿va? Leopoldo te habla mucho en esta obra para que ustedes va, porque esto se trata de un resumen, ¿va? Una reseña realmente corta. Te habla sobre la burguesía mexicana, que fue en algún momento progresista y todo. Bueno, es sencillo, pues. Esto ha pasado y aquí podría decirle que esto redunda en esto.
está basado alrededor, es psicología política. Si los gobernados se dejan hacer mierda, entonces los de arriba solo van a seguir montados. ¿Va? No vamos a darle mucho a esto, porque solo en SEA esta obra se va bastante, y obvio, eso es evidente porque el tema de haber pocos pensadores en América Latina y los temas de publicaciones y recursos te va a decir que incluso podrían haber otros autores y que definitivamente tal vez la obra no logró o alcanzó tener más, pero que estos son los más representativos. También se va al tema de la síntesis en cualquier tipo de trabajo de este tipo. Lo más importante de este autor es esto, para pasar a lo siguiente. Él publica en su obra, o sea, vamos a leerlo literalmente. Los estudios que hizo SEA, tras una gira de estudios por el continente, surgió el libro Dos etapas del pensamiento en Hispanoamérica, del romanticismo al positivismo, publicado en 1949. Aquí plantea ya América tiene una preocupación ontológica, esto es por tomar conciencia de su ser, de su humanidad, conciencia de su relación, de su puesto en el mundo, del humano. Eso es lo más importante de lo que él puede decir, ¿verdad? Y creo que lo más importante que se va a encontrar en esta obra, ¿verdad? Porque de ahí empieza a hablar del hombre contemporáneo. Entonces, miren, esta obra gira alrededor de humanismo versus alienación, ¿vale? Alienación, ¿va? Alienación, un término bastante vinculado, o en su mayoría, término clásico vinculado al marxismo. Entonces ustedes pueden analizar. Es una obra que ahora ya viene mi percepción sobre esto y de alguna manera crítica. Bueno, por ejemplo, aquí no quieren admitir el empuje de la anarquía en América Latina y siguen con esos discursos que la anarquía es oportunismo, apolítica, cuando es estúpido pensar que un anarquista es apolítico, cuando Aristóteles, si nos basamos en algunas teorías clásicas, el ser es psicobiológico, político y psicosocial. Teoría de hoy. Pero en la antigüedad el ser es un ser biológico, político, social, político. ¿Entiende? Categórico, político. No dice medianamente político cuando puede político. Así que esas son las críticas que hago hasta ahora. Porque si una persona como yo se tomó la molestia de leer 6 meses esto, porque me pareció una obra compleja y me tomé el tiempo suficiente, es porque evidentemente iba a hacer estas anotaciones. Por ejemplo, muchos sin ser anarquistas lo son, por ejemplo. Nada dice positivismo para cambiar nuestra relación del subordinado al modelo que nos inspira, o sea, del dominado al dominado. ¿Va? Pero vamos a poner la parte en la que ya ¿va? El corte anarquista de este pensador para mí. Primero la acción, después de pensamiento sobre la acción. Eso lo dice él. Anarquía y praxis. ¿Va? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces en el tema de admitir lo ideológico se olvidan que ciertas prácticas, ciertas índole. Bueno, eso es hasta ahora. Habla de cosas como por ejemplo que hay una cuenta regresiva para la burguesía. Bueno, lo pasa en Europa, lo tiene que pasar aquí. Se habla del proyecto libertador, esto se sobreentiende, Luego hacen las típicas contrastes, capitalismo o socialismo. Hasta ahora gira en un rescate realmente ideológico. Esa es una de las sesgos que tiene, podría decir yo, al socialismo. Pero bueno, publicado también ahí, si te pones a pensar de la psicología, no te puedes enojar, o publicado un gobierno que estaba legitimando el socialismo del siglo XXI. La obra en general me parece, no sé si los años la van a convertir en una obra clásica, habría que ver, pero sí es una obra recomendada para estudiantes de ciencias políticas, para psicólogos con intereses en la política, y algunas de esas, más que todo en eso, e incluso para la comunicación. Aquí habla, por ejemplo, de la filosofía inculturada. Bueno,
Es bien complicado con estos autores porque recuerden que de alguna manera toda la ciencia es aburguesada y capitalista. Estos son pensadores de hace tiempo y no vivieron lo que estamos viendo en la actualidad sobre las redes sociales. En un punto hace el tema de humanismo y marxismo. ¿Qué les puedo decir de eso? Lo que trata es de hacer no una separación, sino una unión de eso. El humanismo siempre ha sido atractivo y está en casi todas las filosofías, incluso desde el Renacimiento. O sea, no es raro que te encontres a un fascista de mierda hablando de humanismo. Aparte, hay que tomar en cuenta desde los sofistas griegos que a veces utilizamos la palabra humanismo para convencer. ¿Ah? Te habla de socialismo utópico. ¿Ah? Pero aquí vienen algunas de las críticas a esta obra, porque todo lo demás te lo puedo decir en términos generales. Bueno, una obra que si la acompañas con otras te puede salir leerla, sin tener intereses en ciencias políticas en América Latina, te sirve incluso para historia también. Pero aquí es donde las últimas, por ejemplo, las últimas prácticamente 80 páginas no tienen sentido. Porque, bueno, lo voy a decir, porque entra en un materialismo filosófico